Muy buenos días a todas, a todos, ¿cómo se encuentran? Listo. El día de hoy vamos a tener un espacio que, si bien la sesión pasada algunos grupos abordaron, lo pensamos un poquito más en abstracto, entonces el día de hoy es aterrizar un poco en un mismo ejercicio cartográfico, es decir, que vamos a seguir con el ejercicio cartográfico de la sesión pasada, ¿cierto? Pero centrándolo sobre todo en la identificación de las violencias basadas en género. ¿Listo? Para hacer esta cartografía no vamos a decir solo, ay, identifiquen las violencias, sino que también pretende ser un espacio pedagógico para ustedes, en donde vamos a hablar y vamos a ponernos sobre una misma página sobre qué son las violencias basadas en género. Yo, antes de iniciar a contarles qué son las violencias, cómo se están tipificando en la universidad y demás, quisiera preguntarles, ¿quién acá de ustedes, digamos, tiene una idea o conoce qué hace que una violencia se tipifique como violencia basada en género? Tiene solo levantar la mano, tranquilas que no les voy a decir, dígame qué es violencia. Pero ¿quién tiene una idea? Tú tienes una idea. ¿Alguien más tiene ideas de qué es como tú? Listo, ¿quién más? Tres. ¿Alguien más? ¿Tres personitas? Listo. Pregunta, ¿ese conocimiento lo han hecho de manera autónoma o se han formado en estos temas? Como han tenido una clase en el colegio, en la universidad, ¿las han formado específicamente sobre el género o es más por decisión autónoma, intereses, gustos y demás? Entonces, si es por una clase, levanten la mano las tres personitas. Esa autonomía. ¿Por las dos? Han estado en ambos campos. Listo. Maravilloso. Creo que es el primer grupo donde al menos una persona ha tenido un componente formativo. Sin embargo, la mayoría no lo hemos tenido y por ende es importante ponernos sobre la misma página porque Colombia no tiene estandarizado un pensum con enfoque de género, ¿cierto? Colombia no tiene estandarizado una clase que nos diga, oigan, estos son los derechos, oiga, esto es lo que se presenta a nivel social y justo, pues eso es importante para identificarlas, porque si no vamos a identificar violencias, pero puede que esas violencias no respondan a lógicas de género. ¿Listo? Lo primero que les quiero hacer es invitar a que escaneen este código QR que está en pantalla quienes tengan interés de acceder a más información. Tenemos videos, lecturas de interés, acceso al protocolo de violencias basadas en género. Ahí van a ir a nuestra página web que les voy a mostrar rápidamente. Entonces, sí, tranqui. Tranqui, tranqui. Ahí van a ver una página que es la del programa Género y Cuidado. Y les voy a mostrar más o menos cómo navegar en ella para que quienes tengan interés de seguir formándose de manera autónoma a través de los videos y textos o de manera presencial en los diferentes eventos que hagamos, pues puedan consultarlo en esta página. ¿Listo? Voy a dar un minutico más y ya les muestro cómo se navega en la página, porque tiene varios botoncitos en los cuales podrán consultar diferentes herramientas. ¿Listo? Bueno, creo que por ahí va. Igual, si no lo escanean, si no pueden escanearlo en este momento, ustedes googlean género y cuidado UPN y les va a aparecer nuestra página. En nuestra página van a encontrar estos botoncitos, caja de herramientas, eventos y comunicados, publicaciones conmemorativas y galería fotográfica de los diferentes escenarios que tenemos. En caja de herramientas, que creo que es el botón que más útil puede ser para quienes quieran formarse, van a encontrar desde lecturas en temas de derechos a nivel nacional e institucional, es decir, el protocolo, las leyes que también hablan sobre estos temas, de pronto las políticas públicas, pero también van a encontrar lecturas de interés, ¿no? Como lecturas con enfoque de género para trabajo con primeras infancias, lectura con enfoque de género para trabajo en consumo de sustancias psicoactivas, bueno, un montón de temáticas que allí podrán explorar. Cuando hablamos de eventos y comunicados, allá es donde podrán acceder a informarse qué eventos tenemos de carácter formativo y abiertos al público para que puedan llegar a sus escenarios a formar. Si no entran a los botoncitos, acá podrán ver, digamos, los objetivos, las líneas, un resumen de qué es el protocolo. Esta es nuestra oferta de servicios. Tenemos una oferta de servicios amplia, son varios talleres que se pueden solicitar. Y acá están los eventos. Este fue el último evento. Así que por eso está ahí. Pero ahí hay varios, ¿no? Acá están los eventos que vamos teniendo. Acá las publicaciones conmemorativas, como por ejemplo, pedagogías queer, pedagogías feministas, digamos, los días de, por ejemplo, el Día de la Visibilidad Lésbica y estas cosas a nivel general. ¿Listo? Esto para su conocimiento y para que puedan nutrir su formación profesional y personal. Creo que todas nos hemos dado cuenta que independiente de si estamos cercanas o no a los temas de género, es algo que está
poniéndose sobre la mesa en lo social, en lo político, en lo pedagógico, en lo académico, en los diferentes escenarios de la vida social, ¿no? Entonces es algo que tenemos que entender, que estemos de acuerdo o no, hay una cosa en materia de derechos que tenemos que cumplir, sobre todo como futuros pedagogos, pedagogas, maestros, maestras, ¿listo? Entonces eso es la idea, más allá de compartir corrientes políticas afín y demás, no, sino compartir la lógica de derechos que, digamos, nos demanda como ejercicio ciudadano y futuro docente, ¿listo? Ahora sí, lo primero que vamos a abarcar es qué son las violencias basadas en género. Para entender qué son las violencias basadas en género, como el género es una construcción tan amplia, porque ustedes cuando van a hablar de género y si investigan sobre género tiene un montón de conceptos, para hablar de violencias basadas en género vamos a traer estas 5 categorías de análisis. ¿Por qué estas 5? Porque son las 5 principales donde se vulnera, violenta o generan acciones de discriminación por estas razones. Y cuando hay estas violencias y acciones de discriminación, se configuran violencias basadas en género. Lo primero que tenemos que entender es qué es el género, porque el género es un concepto gigante, ¿listo? Y el género es una construcción social. Como construcción social es cambiante, de acuerdo a los acuerdos sociales a los que lleguemos como sociedad. Esto está súper, ¿cierto? Entonces es cambiante. El primer ejemplo que les voy a poner, si habláramos de homosexualidad, por ejemplo, ¿qué es la homosexualidad? El gusto hacia la persona del mismo sexo, ¿cierto? Si hablamos de homosexualidad, hace 70, no tanto, no nos vamos a ir hace 1000 años, no, hace 70 años, hace 100 años, ¿qué discursos habían alrededor de la homosexualidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eran agresivos las personas homosexuales? No, el discurso era agresivo. Ah, listo. Que el discurso era agresivo, ¿como qué? ¿Qué cosas había en la sociedad sobre la homosexualidad? Los encarcelaban porque era un delito, ¿cierto? Que era una enfermedad mental, o sea, las personas que eran homosexuales era como esto es una enfermedad mental y hasta lobotomía hacían, o terapia de reasignación de sexo, un montón de cosas, ¿no? No, eso es para las personas trans, entonces ya ahorita hablamos de eso, ¿cierto? Ajá, ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué más discursos habían hace 70, 100 años? Que se iban a ir para el infierno porque somos pecadores, ¿no? Diosito no nos quiere, sí. Habían esos discursos y que actualmente varios de estos se replican, ¿cierto? Pero actualmente vamos a hablar, y por lo menos en lógica de derechos y ley, la homosexualidad ya no es una enfermedad de salud mental. Hay personas y creencias sociales que sí lo consideran, ¿no? Hay personas que dicen, no, usted está mal, vaya donde el cura, vaya donde el psicólogo, vaya donde el psiquiatra a ver si lo arregla, ¿no? Claro, todavía hay creencias sociales por una herencia, sobre todo homofóbica, transfóbica, ¿sí? Pero en materia de avance en los derechos, en las políticas públicas, en la lógica de entender esto, ya no está catalogado como una enfermedad de salud mental, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla de género, ya no se habla desde solo la enfermedad. Se habla de los discursos y creencias que lo catalogan como enfermedad, pero no se habla porque hace 100 años se hablaba de que era una enfermedad en todo escenario de la vida, política, académica, social, cultural, familiar. Ahorita no, hay escenarios que dicen no, no es una enfermedad. ¿Sí? Y hay derechos que acobijan esto. Entonces, para eso, decirles que por eso el género es una construcción social cambiante. Las comprensiones que tenemos sobre este es cambiante, ¿listo? ¿Y qué hace el género en estas comprensiones sociales sobre este? Determinan roles, relaciones y dinámicas sobre lo que entendemos como masculino, femenino y las otras identidades de género, ¿cierto? Y ahí es cuando hay una distribución social de las cosas y las labores, que llamamos roles de género, ¿no? Entonces, hay unos roles de género en nuestra sociedad, ¿sí? Que el rol de género por sí solo no es problemático en tanto sirva para distribuir, digamos, el trabajo a nivel social. Cuando el género es problemático y puede ser una categoría de vulneración. Cuando a través de esta construcción y estas creencias hacemos prácticas y caemos en discursos de estereotipos de género. Y ahí es cuando es problemático, porque los estereotipos de género si encasillan, limitan el accionar de las personas y el ejercicio de sus derechos y su desarrollo. ¿Por qué? Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué estereotipos de género creen que hay en sus conocimientos, lo que han escuchado? Los estereotipos de género en la sociedad en general. Que las niñas no tienen que estar en la calle, Que las niñas no callen. tener actitudes masculinas, que la voz gruesa en las niñas Ajá. no esté bien vista, que los niños no sean amanerados, que el color de azul, aún los baby shower y las revelaciones de género Aún son azul y rosado. y aún nos parece importantísimo el género del bebé. En la escuela no se nombran a las niñas, a todos se les dicen todos niños, se silencian y no se notan a las niñas.
Listo. En efecto, hay muchos y muchos, entre ellos que aún hayan formas de expresión del género asociadas a lo femenino y lo masculino, y lo que se salga de eso, pues entonces no está tan bien, ¿no? Entre esos, por ejemplo, que aún sigamos hablando de todos como si todos fuéramos desde la figura masculina, ¿sí? Eso también. Un ejemplo más cercano en lógica de derechos que les quiero decir cómo un estereotipo puede llegar a vulnerar y violentar a las personas, y es, por ejemplo, aún pasa, si una mujer está al manubrio, ¿conduce bien o no conduce bien? Según los estereotipos de género. Conduce mal, o sea, llega a haber un accidente y seguro dicen, eso seguro es vieja la que está en el volante. Eso es un estereotipo de género. ¿Qué pasa? Aparte que ya es violento por sí solo, ¿no? Creer que por ser mujer ya no podemos hacer cosas, eso limita pues nuestra capacidad. En lógica de derechos, si yo les dijera, las empresas de transporte, ¿a quiénes suelen contratar? Hombres. Actualmente ya se está permitiendo y ya están contratando mujeres, justo porque hay un avance en la lógica de derechos que dice, no, pues por estos estereotipos de género no podemos sesgar el acceso al trabajo en la parte de la industria del transporte, ¿sí? Pero durante muchos años el estereotipo de género sí privó ese derecho. De las mujeres no podíamos acceder a empresas de transporte y ahí negaban un derecho fundamental que es el derecho al trabajo, ¿cierto? Entonces es muy importante entenderlo, cuando los estereotipos pueden llegar a vulnerar y violentar, ¿no? Entonces, por eso ahí podría ser problemático, ¿listo? La otra categoría que puede llegar a ser violentada, discriminada, vulnerada es el sexo asignado al nacer, que es la que vemos ahí. Sexo que dice características biológicas, genéticas y cromosomáticas, ¿listo? El sexo por sí solo, pues de nuevo, funciona para categorizar en el sistema de salud de alguna forma. ¿Qué pasa y cuándo puede llegar a vulnerar y ser violento? El sexo asignado al nacer, ¿qué es? Que cuando sí, por lo general, en las ecografías y cuando nacemos, el personal médico dice, esto parece un pipí, un pene, es hombre. O dice, esto parece una vagina, es mujer. Eso es el sexo asignado al nacer. Sin embargo, puede llegar a ser muy problemático cuando solo lo limitamos a la expresión de este sexo asignado al nacer en los aparatos externos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque invisibiliza que hay otra categoría que también requiere atención médica, que también tiene materia de derechos, ¿sí? Que es la intersexualidad. Entonces, no solo es macho o hembra, hombre-mujer, sino también las personas intersexuales, que son características biológicas, cromosomáticas y genéticas. ¿Listo? Antes era mal y aún es mal conocido como personas hermafroditas. Está muy mal conocido porque determina que el hermafroditismo es que tiene pene y vagina al mismo tiempo, y la intersexualidad no solo es eso, es una de las variaciones, pero hay muchas otras, como lo puede ser, tengo vagina, tengo ovarios, tengo útero, pero produzco testosterona, y el producir testosterona es una variación de la intersexualidad de manera cromosomática, ¿listo? O puede ser que tengo pene, pero resulta que tengo como un ovario en los internos, y eso también sería una variación de la intersexualidad, ¿sí? Entonces, por eso está mal dicho el hermafrodita y porque está cargado de muchos estereotipos, ¿no? En ese rasgo de idea, ¿cuándo es problemático? Cuando se invisibiliza esto, y en materia de acceso a la salud, pues el sistema de salud es muy precario para la atención a la intersexualidad, y ahí hay unas violencias, ¿listo? Pero también a nivel social, ¿cómo también pasa? No sé si ustedes recuerdan en los Juegos Olímpicos una boxeadora que dijeron, es que no es mujer trans, no debería competir, es injusto, Ahí, de momento, ya hay muchas acciones de discriminación, porque en vez de decir, usted es mujer trans, no puede competir, porque el sistema no dice, bueno, porque nos pensamos en las categorías identitarias, en el acceso al deporte, ¿no? Pero bueno, de momento es sacar a la persona. Pero no contentos con eso, pues desconocían que es que no era una mujer trans, sino que tenía una condición intersexual, una variación de la intersexualidad y producía testosterona, ¿sí? Entonces eso es importante empezar a ver cómo, y qué pasó, igual les privaron el derecho al acceso a los juegos, ¿no? Y había muchos estereotipos y muchas violencias sociales en redes y un montón de cosas. ¿Tú? Sí. Es que además, con el tema de la intersexualidad, se le da la potestad a los médicos de determinar entonces el género. Porque justo esta lógica binaria de la vida no permite que haya una persona que viva fuera de las normas, y lo que se hace es que se designa a los doctores para que ellos determinen entonces cuál género es el que debe asumir la persona. Y he leído varios testimonios de personas intersexuales
que al nacer o cuando eran pequeñas y pequeños, pues entonces un doctor dijo, tienes características de los dos, pero yo creo que se inclina más hacia lo femenino, entonces créenla como una mujer, y luego hay un montón de problemas de salud Total. que se van en torno a eso porque no se contempla este lugar Exacto. diferente al binarismo ni en la medicina ni en ningún lado. Ni en ningún lado. Eso es la realidad. Ahí es cuando vemos, en ejemplo, cómo esta categoría también puede ser replicadora de las violencias basadas en género desde estos lugares de acción, ¿no? Hablamos después de la categoría de identidad de género. Y cuando hablamos de identidad de género, hablamos de una experiencia singular, particular, personal, de la forma en la que yo me identifico en relación a estas construcciones alrededor del género, ¿cierto? La identidad de género, digamos, normativa, es decir, que trata de imponer qué debería ser, la que es, cuál es. ¿Quién sabe? La identidad de género, que es como la normativa, la que dice, debería ser esta y no existe otras. No, cisgénero. Es la normativa. Eso no quiere decir que no exista y que no sea válida. Sí vale, solo que en nuestro contexto social, al querer imponerla, es cuando violentamos, ¿cierto? ¿Qué es lo cisgénero? Es que yo estoy de acuerdo con mi sexo asignado al nacer. Entonces, si en mi momento de nacer me dijeron era mujer, y yo cuando fui creciendo sí me siento mujer y me identifico como mujer, soy una mujer cisgénero, ¿cierto? Bueno, yo no diría que, por ejemplo, ser cisgénero es estar de acuerdo con el sexo asignado al nacer, o que si yo tengo otra identidad de género diferente a la cisgénero, estaría en desacuerdo con mi sexo asignado al nacer, porque hay una separación, que digamos se alineen a las dos y se crea como normalidad ambas, es otra cosa diferente. Ya, sí, en efecto, o sea, puedes no ser cisgénero y estar de acuerdo con tu sexo asignado al nacer. Ah, listo, sí. Sí, de pronto es en ese componente, con lo que dices tú, es, por ejemplo, en esos casos, lo que decía, cuando es la normatividad es cuando se impone que debería ser, y ahí es cuando hablamos de esos componentes de identitarios. Va más allá de eso de la imposición o lo que es normal o lo que debería ser, ¿no? Entonces sí va por allá. Pero ¿qué otras formas de identidad de género encontramos en la sociedad? Cuando hablamos de identidad de género, ¿qué se nos viene a la cabeza? No sé. Como las formas, como se identifica una persona. Sí. ¿Y qué identidad de género hay? Si yo te digo, ¿cuál es tu identidad de género? Femenino, masculino, digamos que es el más. Por ahí dijeron no binario, en efecto. Entonces está por ahí el femenino, el masculino, que muchas veces se reconocen como hombres cis, mujeres cis, pero también están las personas no binarias, ¿cierto? Están las personas trans también, están las personas género fluido, y hay también otras construcciones identitarias, pero esto es como para dar un ejemplo de qué hablamos cuando hablamos de identidad de género. Y si por esta razón, cuando salgo de esta normatividad o estas cosas que la sociedad ha impuesto como lo que debería ser, y hay patrones de discriminación y violencia, pues también es una violencia basada en género, ¿listo? Cuando hablamos de expresión del género hacemos una distinción, porque no necesariamente la expresión del género va de la mano de la identidad y del sexo asignado al nacer, sino que también es una experiencia individual, personal, una decisión constante, de hecho creo que cotidiana, porque todos los días nos paramos, nos vayamos y pensamos en qué nos vamos a poner, ¿no? Y en eso, esa es la expresión del género, que es la apariencia, la estética, los gestos, ¿cierto? De pronto hasta mi forma de hablar, que se asocia a algún género, socialmente se han asociado a algún género, que era lo que hablamos ahorita, los estereotipos. Entonces, si ustedes van a comprar ropa, aún en los establecimientos que hay, sección de hombres y sección de mujeres. O sea, la sociedad sigue cargando desde estos estereotipos de género en decir que hay unas formas de vestir para el hombre, unas formas de vestir para la mujer, ¿cierto? Entonces, por eso esta categoría empieza a ser una categoría de análisis de las violencias. ¿Qué pasa con las personas que no se expresan en su performance sobre el género concorde a esta lógica de imposición de que hay unas formas de expresión de lo masculino y lo femenino, ¿no? Pues ahí se presentan unas categorías de discriminación. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo bien ser una mujer que me identifico como mujer, mi sexo asignado al nacer fue mujer, pero me gusta vestirme más asociado a lo masculino y me gusta tener gestualidades más masculinas, por decirlo así. Si por esta razón me discriminan, porque está siempre el discurso, ay, la marimacha, la marimacho, ¿no? Esto también es una violencia basada en género. Por acá. Si piensas de esos escenarios, Exacto. de lo que es muy, o sea, por lo menos, y a mí me pasa un montón ahora, como que una ya empieza a dejar de distinguir tanto ese binarismo y es como Sino ropa, de ropa, por ejemplo, ahora digamos,
Y es algo que me ha pasado, que como profe me pasa, que a veces veo, no sé, niños o niñas por detrásito, ya me imagino que puede ser un niño con el cabello largo y no de inmediato le digo, ven nena, sino oye, o utilizo otras formas de referirme a ellos o a ellas, justamente por eso, porque también hay que tener un cuidado frente a esas expresiones y esas ideas. Ajá. Se van, quizá esas líneas tan rígidas de lo azul, de lo rosado, lo que es para los hombres y lo que es para las mujeres. Es lindo también ver que en la práctica pues una hay otros escenarios, sí. Está habitando esos escenarios desde, pues no todo es el binarismo de lo femenino y lo masculino. Eso es importante, como saber en esa práctica cotidiana cómo podemos como quebrantar esta lógica binaria, pero ahí, sin embargo, es en la lógica binaria donde se presentan la mayoría de las violencias, ¿no? Cuando alguien se sale de esa lógica binaria es como, oiga, esto no debería ser, ¿no? Y ahí se configuran ciertas violencias. Y finalmente, la última categoría donde se pueden configurar violencias basadas en género es en la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Gusto, atracción romántica, sexual, afectiva que yo siento hacia las personas, ¿cierto? Hacia las otras personas. En estas orientaciones sexuales, ¿cuáles existen o cuáles hemos etiquetado como sociedad? La heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la pansexualidad, entre otras categorías, porque la orientación sexual es una de las categorías más amplias. Si ustedes googlean orientaciones sexuales, les va a aparecer un listado amplio, ¿no? Entonces, estas son como las que más se han nombrado, por eso se las nombro acá. Pero si por estas razones yo también soy persona sujeta a la discriminación, a la violencia, pues también se configura una violencia basada en género, ¿no? No, que por ser marica, ¿no? Ay, el mariquita, el homosexual, ¿no? La marimacha lesbiana esta. Ese tipo de acciones, discursos, se configuran violencias basadas en género. ¿Listo? Entonces, en resumen, a grandes rasgos, una violencia basada en género, ¿qué es? Cualquier acción destinada a causar daño, violencia y o discriminación por razones de género. ¿Cuáles son las razones de género? Las categorías que vimos ahorita. ¿Listo? Género, sexo asignado al nacer, identidad de género, expresión del género y orientación sexual. ¿Listo? Las violencias basadas en género se sustentan en una relación de poder asimétrico. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es la asimetría para ustedes? Que hay como alguien con más poder que el otro, o sea, sí, Ajá. Que hay un desbalance en el ejercicio del poder. Cuando hablamos de poder asimétrico, un desbalance en el ejercicio del poder. Alguien tiene más poder sobre otro alguien, ¿cierto? ¿Qué pasa con el género? El género, como componente de análisis, si ustedes dicen enfoque de género, el componente de análisis del enfoque de género no solo es contextual, sino también histórico de las relaciones y de los patrones sociales que se han configurado en estas lógicas de la construcción del género, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, si nos paramos, esto pasa en muchos lugares del mundo, pero vamos a pararnos en Colombia. Y en Colombia nosotros estamos inscritos en un sistema social muy particular que tiene que ver con el género. ¿Cuál creen que es? Un sistema social muy particular que determina dinámicas de género. Patriarcado. Es un sistema social patriarcal. Colombia está inscrito en un sistema social patriarcal, ¿cierto? No porque así lo creemos algunas, no porque así lo creemos algunos, sino porque es una realidad, en efecto, porque si ustedes ven la distribución histórica y de hecho actual de los lugares de mayor poder, aún siguen siendo ocupados por unas figuras particulares, que cuáles son las figuras masculinas, porque el patriarcado, ¿qué dice? Es el poder al patriarca. Patriarca es igual a papá. Papá es igual a hombre. Entonces, aún sigue pasando en las esferas políticas, sociales y hasta familiares. ¿Que se han venido configurando otras lógicas? Sí. ¿Hay otras discusiones actuales? Sí. Pero eso no quiere decir que un sistema social que lleva muchos años se vaya a transformar tan rápido, ¿no? Entonces, aún sigue pasando, ¿sí? Ustedes ven ahorita las esferas políticas están ocupadas en su mayoría por hombres. ¿Sí? Eso no quiere decir, hasta acá digo, entonces como hasta acá estoy diciendo que ya hay un sistema, hay una lógica de poder asimétrico entre hombres y mujeres, porque el hombre, bueno, entre hombres y otras formas de expresión, también del género, porque el hombre es el que suele tener más poder, ¿no? Por eso sí, que la mayoría de violencias basadas en género sean denunciadas por mujeres. Esto no quiere decir, acá es muy importante precisarlo, que las violencias basadas en género solo sean violencias contra la mujer, porque no es así, si no estaríamos hablando de violencias contra la mujer. Si hablamos de violencias basadas en género, hablamos de que cualquier persona puede ser víctima de estas violencias. Solo que hay que entender en esta lógica de análisis que ya hay un poder asimétrico de base, ¿sí?
Hasta acá no quiero decir que entonces por el hecho de nacer hombre, entonces soy, o identificarme como hombre, soy violentador. No, no es así. Y de hecho el mismo patriarcado afecta a todos, todas y todes, ¿no? Y eso tampoco, entonces, ¿qué es lo que el derecho mira? No es si nació hombre o si se identificó hombre, sino las prácticas de poder de la masculinidad que sustenta este poder de manera asimétrica, violenta, ¿cierto? Y hasta acá tampoco quiere decir que las mujeres no pueden ser presuntas agresoras, porque también lo pueden ser. Depende de cada lectura, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un hombre puede ser víctima de violencia basada en género. Yo les pongo un ejemplo, por lo general, siempre es el mismo porque es el más fácil de evidenciar y es, yo soy estudiante y me identifico como hombre, ¿cierto? Y estoy siendo acosado sexualmente por un docente, una docente, bueno, independientemente de su género. Ahí yo sería víctima de violencia basada en género, sí. Yo soy hombre, cis hetero, si quieren ponerlo blanco, o sea, el poder más grande. Pero estoy siendo víctima de acoso sexual por parte de un docente y soy estudiante. ¿Hay violencia basada en género? ¿Por qué? Por un lado, pues el acoso en sí de parte del docente ya es una violencia de género, pero también socialmente cuando los hombres denuncian abusos, o sea, las respuestas mayormente de hombres es yo hubiera querido ser esa porque tenía profesoras muy buenas, o usted es una afortunada, Exacto. o usted es que es marica porque, o sea, porque le molesta que una profe le esté insinuando. Sí. Sí, la mayoría, de hecho el patriarcado afecta hasta ese punto que un hombre pues no denuncia muchas veces por estos mismos discursos, ¿no? Ay, se dejó montar de una mujer. Oh, ay, pero estaba bien buena, ¿por qué no le hizo? ¿No? Ahora, si lo acosa un hombre, ahí sí sería como, bueno, sí, qué paila, ¿no? Porque ahí es diferente. Entonces es importante empezar a hacer las lecturas más finas. Pero sí, en efecto, sí sería una violencia basada en género, ¿por qué? En efecto, el primer dato, toda violencia sexual, que es cualquier acción sexual no consentida, es una violencia basada en género, ¿listo? Independientemente de la persona. Eso es el primer dato. Y lo segundo, hay una relación de poder asimétrica, ¿sí? ¿Quién tiene poder en la institución? El docente o la docente, ¿cierto? Es importante entender que sí, hay que ver esas lecturas de poder asimétricas y que se configure por razones de género. ¿Listo? Un hombre también podría ser víctima de violencia basada en género por otro hombre, ya sea por su expresión del género, porque no cumple con la masculinidad hegemónica, porque no se ve tan macho, porque etcétera, 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 ¿cierto? Todas las personas podemos ser víctimas de esta violencia, que busca controlar, someter, limitar y atentar contra el derecho y el ejercicio de la personalidad. ¿Listo? Por lo general, la violencia basada en género sí está dirigida sobre todo a las mujeres por el hecho de ser mujeres, a las personas trans, a las personas bisexuales, homosexuales, por esos hechos, de esas categorías de género. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna duda de lo que es una violencia basada en género? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Va quedando más claro? Esto es un abrebocas de todo lo que es esto, ¿sí? Pero es para irnos poniendo sobre la misma página, pero es muy probable, y yo siempre les digo, lean, estén constantemente formándose, porque el género es cambiante, empezando por ahí, y porque hay muchas otras cosas de análisis. Este es un pequeño escenario para acercarnos, pero hay muchas más comprensiones y mucho más profundas. ¿Listo? Como está claro hasta ahora, les voy a poner un chiqui video que nos habla un poquito de cómo la ley en este estado, en Colombia, ha tipificado estas violencias, porque a una vez identificamos que es violencia basada en género, hay unas formas de expresión de esta, ¿sí? Así como existe en la sociedad la violencia física, la violencia psicológica, el género también, por razones de género, hay violencia física, psicológica, económica, patrimonial, y pues vamos a entender un poco cómo se expresa eso a través de este video, que nos lo ejemplifica un poco, ¿listo? Entonces le voy a poner play. ¿Qué es la violencia basada en género? Es cualquier acción, omisión o amenaza que le causen daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a las personas, así como afectaciones a la familia o comunidad basadas en desigualdades, inequidades y discriminaciones por razones de género. ¿En qué ámbito se da? Ámbito público. En la calle, en el barrio, en la comunidad, en el marco del conflicto armado o por parte del Estado. Ámbito privado. Familias, parejas o exparejas. ¿En qué forma se da? Violencia física. Se puede expresar a través de toda clase de golpes, empujones, puños, bofetadas, patadas, quemaduras o ataques con armas
objetos, ácidos u otros líquidos. Violencia psicológica. Toda clase de insultos, humillaciones, chantajes, descalificaciones, celos o intentos de control son una manifestación de este tipo de violencia. Violencia patrimonial. Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas. Violencia económica. ¿De video? ¿No? Listo. Porque digo, como la ley lo ha contemplado, hay muchas otras formas de ejercicio de la violencia basada en género, ¿no? Algunas hemos escuchado la violencia simbólica, la política, ¿cierto? Hay muchas otras formas, solo que la ley la ha tipificado por la ley 1257 del 2008 y actualmente no se ha actualizado, y por lo general cuando hay un proceso legal por violencias basadas en género se va a tipificar es en estas 5, que son violencia psicológica, que se los voy a poner acá, perdón, rápidamente. Violencia psicológica, física, verbal, patrimonial o económica, porque acá se acogen ambas, y sexual. ¿Listo? La ley 1257 de hecho coge la violencia psicológica y la verbal en una misma. ¿Por qué lo estamos diferenciando? Porque el protocolo institucional sí las diferencia. ¿Listo? El protocolo sí las tipifica en estas mismas 5 porque se acoge la ley. Pero diferencia la verbal de la psicológica. Entonces acá 2 precisiones porque dice lo mismo que el video prácticamente, pero las 2 precisiones a cómo se han vivido acá y se tipifican acá en la universidad es que diferenciamos la verbal de la psicológica porque creemos que toda violencia verbal sí es psicológica, ya que se da a través de los insultos, ¿cierto? Palabras degradantes, agresivas, ¿cierto? Cuya intención es causar ese daño y por ende pues sí hay una afección psicológica, ¿cierto? Pero no toda violencia psicológica es necesariamente verbal. ¿Por qué creen que decimos esto? Porque muchas veces la violencia psicológica no puede ser verbal, o sea, pueden ser solamente acciones, por ejemplo, no sé, solamente con gestos ya estamos ejerciendo una violencia sin que tener que hablar. Es como que hay lenguaje que no es necesariamente no verbal, sino que también no verbal. Acá y acá, 1 y 2. Habitualmente las violencias no se dan en primeras instancias desde lo verbal, ¿no? Como en algunas veces, claro, se escalonan, pero inician desde una mirada, desde un gesto, desde un desprecio, desde esas relaciones desiguales de no escucharte, ni siquiera prestarte atención a lo que me estás diciendo, esa manipulación implícita, la posesividad implícita también, eso configura también otras formas más allá de lo verbal. Claro, pues una vez también, y también nos han acostumbrado mucho a las mujeres culturalmente como pues escuchar eso, ¿no? Que escuchar que te agreden para reconocer que te están agrediendo. Pero pues no siempre tendría por qué decirte a ti alguien que eres, no sé, lo que sea, para hacerte sentir violentada cuando atrás de eso te ha hecho sentir así. Sí, pequeña, exacto. Por ahí va, acá la otra intervención. Sí, también creo que va mucho sobre la coacción, la manipulación, entonces como que lo mismo que dijo Cami, como que también cuando una se devuelve para atrás en las relaciones violentas, entonces no empieza directamente con insultos o con palabras degradantes, sino también con acciones que llevan a manipular a las personas, a condicionar sus decisiones, a condicionar sus acciones, a cerrar sus redes de apoyo. Correcto. Como que todas estas cosas hacen parte de la violencia psicológica que no necesariamente pasa por la verbal. Lo que nos dicen las compañeras es la mejor forma de ejemplificar porque hay una distinción. En efecto, suceden estos otros escenarios donde no necesariamente son palabras degradantes ni agresivas, pero que sí coaccionan y limitan mi capacidad de decisión, mi salud mental también. Hay escenarios donde yo me siento así de chiquita, como dice la compañera, por ciertos digamos, acciones que se han configurado en las relaciones. Por eso sí, en efecto es diferente. Yo siempre digo como, no pasa tan así, pero siempre digo como el típico discurso que se hace a través de los celos, de es que yo te amo, te adoro y como me importas tanto, yo no quiero que hable con X, Y y Z, ¿no? Y ahí se empiezan a configurar unos patrones de control a través de la manipulación, donde me está diciendo las palabras más hermosas, pero sí hay una violencia, ¿cierto? Como también hay otros escenarios donde es que si me terminas me mato, ¿no?
Eso también es un escenario de manipulación grande que afecta, porque uno dice, yo cómo la termina y si se mata, ¿yo qué hago, no? Se siente culpable y eso también es un patrón que se configura como violencia psicológica, ¿no? Que en efecto es como la más difícil a veces de determinar, porque nos han enseñado a amar de una manera muy dependiente, de una manera muy idealizada y romántica, y por eso como que creemos que es normal, pero es importante empezar a desnaturalizarla, ¿listo? Y lo otro diferente de la tipificación de la ley original a la del protocolo es que nosotras en la violencia patrimonial también coincidimos la económica, porque es a través de este bien económico y patrimonial que se ejerce el control o la violencia, ¿no? Entonces ahí es importante determinarlo, pero a grandes rasgos es lo mismo que el video, ¿listo? No sé si quieren que haga alguna precisión sobre la tipificación de las violencias, porque es a través de esta tipificación que vamos a hacer el ejercicio cartográfico. El ejercicio cartográfico va a constar de empezar a identificar qué cosas ustedes o han vivido de manera propia, que espero que no, o han escuchado o han visto que se configuran en el campus de la calle 72, en el que estamos acá, de estas violencias, de esta tipificación de las violencias. Entonces, lo primero, más que decir, acá hay violencia física, porque se pegan, no. Primero es identificar que haya violencia basada en género, ¿sí? Y ahí sí empezar a identificar en el campus de la 72 qué violencias hay, más allá de si hay o no violencia basada en género, qué violencias existen, sobre todo la física, sobre todo la psicológica, sobre todo la patrimonial, así como empezar a tipificarla así. Entonces, por eso, si tienen dudas, este es el escenario para pasar al segundo espacio más cartográfico. Acá en la universidad. Por ejemplo, recuerdo que igual cuando ya se materias en la patrimonial, nos costó mucho identificar acá en la universidad ¿Cómo se expresa? Da la violencia patrimonial. Pero sí se da, aunque uno no crea, sí se da acá la violencia. Sí se puede dar. Puede dar, sí. hay escenarios que son un puente y una gran posibilidad para que haya violencia patrimonial. Total. Si quieren, vamos a hacer un ejercicio de ejemplos co-construidos para irnos dando ideitas y ya pasamos ya al ejercicio cartográfico por grupos para que tengamos como unas luces, como de, sí, puede pasar esto, ha pasado acá, y qué otra cosa ha pasado similar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, pues como hablamos de cualquier acción que atente contra esto de la salud mental y el desarrollo de la persona, en el campo, digamos en los entornos universitarios se pueden presentar en varias vías, ¿sí? Muchas veces se pueden presentar desde las relaciones de pareja, porque acá muchas veces es donde conseguimos la pareja y es que el compañero, la compañera, el compañero de clase, de TAN, de la U, y se pueden presentar acá dentro de la institución algunas prácticas de esta violencia, ¿sí? Podemos ir a una salida de campo y darnos cuenta que, tal persona controla, sí, como son una pareja y se da cuenta que alguien está controlando la decisión. Entonces la persona o no habla o no dice hasta que la otra persona le autorice o la persona dice y la otra persona le tapa la palabra, ¿cierto? Entonces eso sería una violencia, por ejemplo, psicológica también cuando lo identificamos. En ese entorno más de relaciones de pareja, ¿no? Pero también se puede configurar en relaciones de compañeros y compañeras de clase o docente-estudiante o funcionario-estudiante, ¿sí? Por ejemplo, desde el, no es que tenemos clase con un profe que se nota que no le da la palabra a las mujeres, ¿no? Que se nota que solo escucha a los hombres, ¿no? Que si yo digo, no, es que el género está socialmente construido y el hombre dice, no, si es que el género se construye socialmente, dice, usted sí está súper bien, ¿no? Como que es evidente que por más de que dicen lo mismo, le da más valor a la palabra del hombre. Eso sería una configuración de la violencia psicológica en ese entorno. ¿Listo? Entre los mismos compañeros, desde las acciones de homofobia, transfobia, los discursos, eso también serían violencias psicológicas. El no reconocimiento del cambio identitario es una violencia psicológica. Aunque yo le digo a mis compañeros y al profe, no, yo ya no me llamo Carlos, ahora me llamo Laura, me identifico desde ella, ¿sí? Y que no se reconozca de manera sistemática es una violencia basada en género y psicológica y algunas verbales. ¿Listo? Física, podemos ver los varios. ¿Qué otra psicológica ustedes pueden identificar en la U? Así como para dar ejemplos. O así está bien. Listo, física, láncense física. Violencia física dentro de la U, ¿qué posibles escenarios podemos ver? Por razones de género. Yo, por ejemplo, que alguna compañera esté muy tomada y así como que igual bajo esas condiciones del alcohol y demás, un man le pegue o algo porque está muy cansona. Que se puede dar hasta sin tomar, ¿no? Y hasta estar, Sí. La violencia física, sí. Claro, porque nuestros niveles de defendernos pues disminuyen.
Ujú. bueno, la realidad la tenemos un poco alterada y demás, pero pues también sirve de estar tomada su seno, que Ujú. hay todos agresivos como a querer controlar a las nenas en medio de un ataque, pues no sé, como de Ujú. celos, de esa ansiedad, Sí. y la coja de las manos, Ujú. ese tipo de cosas, o que por ejemplo, no sé, que una esté por ahí, vean que es mujer Sí. y no venga el carnet y le cojan el brazo a una por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero entonces pase adelante un man que no presente el carnet y al man no le diga nada. Ok, listo. Por ahí se pueden configurar, sobre todo en esta lógica de hombre-mujer, pero también se puede configurar, por ejemplo, en la lógica de las diversidades sexuales y de género, esto, ¿no? O que por ser homosexual, por ser bisexual, lo empujo, ¿cierto? Le pego, le hostigo a través de este contacto físico, ¿no? Eso también sería, ¿listo? Violencia verbal, pues se puede presentar varias, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser en un salón de clases como la profe o el profe, porque de nuevo las mujeres también podemos ejercer la violencia. Decir como alguien dijo una cosa que no está bien, dijo, es porque por lo que usted es vieja, ¿sí? Como disminuyendo ese saber y aludiendo que la mujer no conoce tanto, o disminuyendo el saber de las diversidades cuando está hablando sobre diversidad, eso también, ¿listo? Psicológica y verbal, por lo general, se combinan mucho, pero cuando ya son directas desde la verbalización también es violencia verbal, ¿listo? Igual los compañeros a veces tienden como a subir el tono de la voz. Sí, también. Siempre, pues no es explícitamente como palabras o eso, sino pues siempre que hay como una discusión, los compañeros hombres siempre tienden a alzar muchísimo más la voz. Eso también es para imponer la palabra. O también los discursos que les decía ahorita, ¿no? Como hostigar a las personas, como desde el maricón, la marimacha, este tipo de discursos, de estereotipos de género, pues también son violencias verbales, ¿listo? La violencia patrimonial, de las más difíciles de identificar, pero se puede ver, por ejemplo, con la retención del documento, pero cuando es por razones de género, por ejemplo, estoy pensando, soy una mujer, me hizo con mi pareja que también es mujer, y en la entrada pues me retienen el carnet, porque es un escenario que no sé si ha pasado acá, pero sí sé que ha pasado en otras universidades, soy víctima directa de ello. Y en otras universidades es como, no, le retengo el carnet hasta que, como si fuera el colegio, ir allá a su licenciatura para que le abran un proceso, porque usted está haciendo cosas que no son. Y si ven a besar a un hombre o a una mujer, ahí sí seguramente no les van a decir nada. Entonces, ese tipo de cosas también, la retención del documento institucional. Yo he escuchado a algunas personas por internet como que dicen que a veces terminan una relación y les cancelan el semestre, por ejemplo. No sé si eso puede entrar ahí. En la patrimonial. La patrimonial, como que les saben la clave de las plataformas y les cancelan. Ah, sí, claro. El tema como de esta invasión de tus cosas personales también es una violencia patrimonial. O, por ejemplo, dañar, distraer, retener los computadores, el lugar donde yo trabajo o mi trabajo de clase también es una violencia patrimonial. O un profe en un escenario de chantaje es como, no, yo no le doy el examen, sí, algo, ¿no? Y ahí, aparte de ser acoso sexual, también habría una violencia patrimonial, ¿no? Porque está reteniendo un documento que yo necesito para ejercer mi estudio, ¿cierto? Para mi calificación. Y la violencia sexual, hay muchos, ahí es donde más se configuran los delitos, pero también es importante entender que la violencia sexual también se puede dar por medios digitales, distribuir material fotográfico sin mi consentimiento de mi persona, es una violencia sexual también, o que me envíen fotos con índole sexual sin mi consentimiento, también es una violencia sexual, que a veces se crean en entornos universitarios, se crean chats de ciertos grupos y empiezan a enviarse fotos de las chicas, eso es una violencia sexual, ¿cierto? Entonces, por medios digitales por allí. Y no solo lo penetrativo, el acoso sexual también es una violencia sexual, el morboseo constante, que eso también se configura como acoso, es una violencia sexual que se puede dar en el entorno universitario, con profes, por medio del chantaje, acceder a citas, acceder a cosas, también se puede presentar, con funcionarios, funcionarias también. Eso más o menos. Un poquito, una idea más clara. Y vamos pensándola, profundizando. La idea es que por grupos igual lo vayamos charlando. Si tienen dudas me dicen, oiga, tal, mi nombre, yo no me presenté. Mi nombre es Camila. Me pueden decir Cami si se sienten cómodas, cómodes. O si no, Camila está bien. ¿Listo? Me pueden decir Camila, ven, tal pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al segundo espacio más cartográfico. Bueno.
Entonces, nuestra cartografía. Bueno, nosotros desde las ocasiones anteriores, pues ya desde de la sesión anterior, habíamos pues visto en la enfermería, visto en el gimnasio y visto en la piscina 3 lugares o identificado 3 lugares en donde de manera inconsciente figuras de poder ejercen diferentes tipos de violencia. En esta sesión pudimos también darnos cuenta que en las porterías, dependiendo de la situación, cada uno de nosotros ya tiene como algo que sentimos que es una responsabilidad, pero lo sentimos responsabilidad ahorita porque pues al comienzo fue una violencia psicológica, porque pues fue algo tan bobo como el porte del carnet, pero pues realmente no se acostumbraba, simplemente no se acostumbraba. Digamos en el gimnasio, pues en la sesión anterior habíamos hablado de esas micropandillas que se generan, microcombos que se generan dentro de la universidad, y pues estos microcombos empiezan a hacerse dueños de un espacio. Quisimos, pues de pronto somos muy presurosos en eso, pero identificar una parte del gimnasio como eso, ya que pues solo cierto grupo de personas cumplen las condiciones para, y pues no es digamos que público igual que el uso de la piscina, o pues nuevamente hacemos referencia a la parte sexual pues que hay en esa zona de los 3 baños, que son como 3 baños mixtos, o no sé si son 3 de mujeres y 1 de hombres, yo no entiendo mucho esa dinámica en los baños de la piscina. Violencia económica, bueno, vimos violencia económica que se ejerce pues digamos de alguna manera hacia, no desde sino hacia, porque pues las chazas nacen como una respuesta, una necesidad que tenemos pues los estudiantes, y es sobrevivir la carrera básicamente. Entonces habíamos identificado en las entradas violencia física basada en género por estigmatización, bien sea contra el hombre o la mujer, la pinta, si no llevas el carnet o lo que sea, ya espere, no entra tan fácil. En los salones y en otros espacios, desde la sesión anterior habíamos identificado que el bloque B era un bloque que era bastante normalista, como para darle una palabra a eso, por lo que las escaleras son súper extensas, no hay ascensor, los laboratorios quedan hasta arriba, todos los bloques de documentación están en el 2º, 3er piso, 4º para arriba, entonces es un bloque que es bastante complejo en ese sentido, y eso lo establecemos como una violencia psicológica que ya haría toda la facultad realmente en este escenario, porque pues es el diseño de todo el esquema lo que genera la violencia, y no lo pueden evitar, ni siquiera es que sea de la persona, porque de las personas puntualmente debo decir que en el bloque B, al menos todas las carreras de ciencia y tecnología, con las mujeres, que sería una violencia de género, a los manes nos dan mucho más duro por ser manes que a las mujeres que están en la Facultad de Ciencia y Tecnología, al menos en mi experiencia, Y por último, pues identificamos un bloque que pues en las canchas se generan también ciertos microparches, y estos microparches pueden ejercer violencias sexuales dependiendo de, ¿no? Entonces si somos feministas hacia los que no son, si somos parche marihuaneros hacia los que no son, si somos parche punk hacia los que no son, y así. Ahora pues la reivindicación del compañero de la sesión pasada sobre el pecado, sí es una zona en donde se habla de lo prohibido, pero se sigue hablando de lo prohibido en microparches. Entonces ya si entre parches se cruzan el discurso, ya puede haber una violencia física. Y chan chan, ya me ganan los nervios. Bueno, muchísimas gracias al equipo, vamos a llamar uno, por su disposición. Acá es importante identificar más esas violencias. Como les decía a cada grupito, las violencias físicas, psicológicas, patrimoniales, excepto la sexual, se puede ejercer por cualquier motivo, por tema racial, o por tema de que tú me caes mal, o no nos entendemos, o que usted de Millos y usted yo soy de Santa Fe, eso se puede presentar. Sin embargo, el análisis toca ser cada vez más profundo en cómo se configuran violencias basadas en género, o sea, que esa violencia física sea por razones de género, que esa violencia psicológica sea por razones de género, ¿no? Como ir precisando eso en la exposición también, ¿listo? Y ya lo otro que hablábamos es diferente, decir como que soy víctima de violencia basada en género, digamos, el ejemplo que muchas veces damos porque a veces es más fácil comprenderlo, es si una persona blanca dice, ay, soy víctima de racismo por ser blanco, no existe, ¿no? Entonces cuando hablamos de
no, yo soy víctima de violencia basada en género por ser hombre como tal, no existe, sino que debe haber una configuración de la relación asimétrica, no solo por el hecho de ser hombre se configura, porque el patrón, el sistema social es patriarcal, entonces el que se configura es al contrario, ¿no? Entonces es parecido, ¿no? Como esas precisiones. ¿Sí pueden ser víctimas los hombres? Claro que sí, pero en el análisis del poder asimétrico, ¿listo? No solo por el hecho de su existencia, que es diferente que si pasa con las mujeres, que por el hecho de su existencia sí pueden ser sujetas de agresión, ¿no? Eso es muy importante. Y cuando ya hablamos, por ejemplo, desde los feminismos, porque se nombró, y es importante precisar, no hay violencia basada en género y esto a veces cuesta, desde dependiendo del lugar en el que estamos, no hay violencia basada en género si, no, es que el parche feminista no me deja estar porque no soy feminista. Ahí no sería una violencia basada en género, porque el feminismo no es una categoría, o sea, no están las categorías de estereotipo de género, sino es una categoría política, social, una corriente personal que las personas asumen. Puede que en un futuro el género siga, acá se configuran patrones y el feminismo sea una categoría de análisis para las violencias. Ahorita todavía no. Entonces no es una violencia basada en género, así como tampoco sería una violencia de, no es que no me dejan estar en el parche por ser feminista. Eso tampoco sería una violencia. Ahora, si no me dejan estar en el parche por ser mujer, sí. ¿Listo? Es diferente. ¿Listo? Entonces, por eso es importante entender que el feminismo como tal, si bien habla de componentes de género y las luchas, no es un componente de análisis de las violencias actualmente. Puede que en el futuro sí. ¿Listo? Puede ser. Y finalmente se podría relacionar con la violencia política también, alrededor de afinidades políticas, pero no por, claro, no por ser mujer, sí, o sea, no por ser feministas, como nosotras las feministas sacamos a cualquier pirobo de acá, ¿no? Nosotras también asumimos el rol de cuidarnos entre nosotras y de reconocer que imanes que son un riesgo para nosotras y que finalmente habitan espacios cercanos y que no es justo también que habiten hostigándonos a nosotras acá en la universidad. Entonces sí es como, claro, sí. Las mal llamadas locas, feministas, eso también hace parte de una violencia basada en género hacia nosotras, por uno, pues claro, por ser mujeres y porque somos las únicas que finalmente ponemos el pecho por nosotras mismas y pues claro, las afinidades políticas y sí. todo lo que... Ok, eso es importante como contemplarlo en ese análisis, que muchas veces si es más desde el discurso de la mujer y la histérica, sí se configura una violencia, ¿no? Pero si ya es desde la discusión política de ser feminista o no, es diferente. ¿Listo? El siguiente equipo lo vamos a hacer ahora sí en orden. ¿Quién tiene marcado rosado? Bueno, ustedes primero. Pasen pues. Vamos a tomarnos alrededor de 2 minuticos para poder cerrar a tiempo, para que podamos ser concretos. ¿Listo? Bueno, en nuestra cartografía que claramente identificamos que hay una serie de dinámicas y de violencias que pudimos encontrar en prácticamente todo el espacio. Primero concluimos que la universidad es como tan pequeña y al mismo tiempo es como ese reflejo de la sociedad, como tan diversa que es inevitable que no hayan tensiones. Sin embargo, pues sí tratamos de identificar como dónde podrían estar, según la experiencia de cada uno de los integrantes del grupo y pues el acuerdo que tuvimos en general, pues dónde podemos identificar esas violencias. La primera, la física, pues consideramos que, bueno, prácticamente están regadas por toda la universidad, ¿sí? Entonces sería muy chistoso también decir como es aquí, sino que identificamos pues que en muchos de los lugares y en sus distintas, digamos, formas de habitarse, ya sean las canchas, ya sean los teatros, los salones, las gradas, etcétera, siempre van a estar estas violencias, ¿sí? Ya sea por diferencias políticas, sociales o pues ya sea de género, claramente. Podemos resaltar ya lo que son las violencias sexuales, que digamos que ya son un poco más, no sé, como identificables y un poco más, no sé, puntuales, especialmente en los baños de L, ¿sí? Como estos que siempre se ha escuchado incluso desde el rumor, ¿no? Que allí incluso se comerciaba o se vendía como también esta serie de sexualidad. También identificamos pues estas violencias en las canchas, bueno, y casi que en todos los baños, ¿sí? Prácticamente en todos los baños.
Ya pasamos a la violencia patrimonial y la identificamos ya prácticamente como en los sectores de las chazas, ¿sí? Ya sea la Camilo, ya sea la Betancourt o donde sea que se hayan puesto a través de la historia reciente de la universidad, pues estas dinámicas de las chazas, porque hay como una cierta apropiación allí, ¿sí? Que no podemos decir quién ni quiénes directamente porque es como dinámico, muta todo el tiempo la universidad y pues sus gentes, pero pues sí se identifica que a veces hay una apropiación de este espacio y pues que es una violencia también patrimonial, ya sea por de género o psicológica o cultural o política. Y bueno, la verbal que está prácticamente regada en toda la universidad, ¿sí? En cualquier lugar, en cualquier espacio se puede encontrar un madrazo a veces o una pelea de personas, de gente, entonces pues prácticamente en resumidas cuentas la universidad es un sancocho de todo esto. Creo que es importante precisar en estos términos en las violencias basadas en género, ¿no? Porque sí, violencias verbales encontramos en todo, pero como se expresaban en la universidad las de género, ¿no? Como las patrimoniales de género, las sexuales de género, para también quienes faltan podemos precisar esos componentes, porque igual las otras cartografías sí vimos otros conflictos y otras violencias, pero importante en esta precisar cómo se ven las de género en nuestro Pues, por ejemplo, acá hay dos palabras. Ay, perdón, no habla. ¿Te parece? Ella tiene un ejemplo concreto que nos quiere compartir. Epa. Un momento. Entonces, Pero- levantemos manos. ¿Tú? Pues nosotros hacemos las precisiones. Listo. ¿Ustedes hacen precisiones? No, yo. Complementarias. De Acá. Bueno, yo asisto al grupo de danzas y bueno, hace como un mes estábamos ensayando algunas coreografías y unos compañeros estaban aparte porque era aparte y llegó la pareja de la muchacha súper enfurecido a hacerle un show, a jalonearla que porque él estaba con él, que si luego no estaba ensayando con el grupo y otras cosas. Pero algo, digamos, por parte de los profesores, yo soy de infantil, la mayoría pues somos mujeres, son muy pocos los hombres, entonces muchos de los profes y las profes no los tienen en cuenta. Siempre es, hola muchachas, hola a todas, y cuando se acuerdan es como, ah, hola Pepito, o al contrario. Entonces, como él es el único, es entonces, ah, Pepito, pero tú eres hombre, queremos escuchar tu opinión, pero tú eres hombre, entonces, sí. Y no, ya. Ay, le pasas. Sí, como el otro ejemplo que poníamos era como en la cancha de la, porque pues nada, los compañeros y compañeras comentaban que sucede mucho que los compañeros llegan a desplazar a las compas que están haciendo cualquier cosa en la cancha pues para jugar fútbol, porque ya saben el fútbol, la hegemonía, y que muchas veces cuando una pues no se corre el espacio porque también quiere evitarlo, termina recibiendo siempre pues balonazos durísimos, además porque también sentimos un poco que es un acto consciente, o sea, pues todos sabemos que jugando le puede caer un balón a todo el mundo, pero a veces sí se siente como un acto mucho más a conciencia. Violencia sexual la pusimos en todos los edificios, pues porque realmente las relaciones con los profes muchas veces tienden a pasar por esas cosas mínimas o explícitas, y lo mismo con la violencia verbal, o sea, como que yo creo que todas y todos tenemos al menos una experiencia donde hay un profe, una profa que dice como no me gusta, o sea, no estoy de acuerdo con tu opinión, o valida la opinión de otros compañeros por encima. Y finalmente también aquí como en el P pusimos como verbal y psicológica en todo este tema como de lo administrativo, de cómo se comporta lo administrativo alrededor de las violencias basadas en género. Ya, como la última precisión que queríamos hacer es esta violencia verbal que creo que mayormente las chicas y mucha comunidad diversa ha enfrentado cuando ingresa a la universidad, me refiero a principalmente en las porterías. Se han escuchado comentarios, yo he sido partícipe de escuchar comentarios que simplemente no está pasando y uno se queda como que lo que escuché es verdad, o ya sea desde el piropo, ya sea desde el, uy, ese chino tan... y procede el comentario despectivo y si se puede, esperemos que se pueda notar, está bastante reflejado sobre todo en las porterías, ya que no son comentarios que vengan desde afuera, sino directamente desde funcionarios de la universidad, y es algo que realmente toca pensarse hablando de esto. Muchas gracias por sus precisiones, equipo.
Tenemos 2 intervenciones, 1 y 2. Entonces, 1. Es que yo también quería dar un ejemplo en las entradas, como que también se ve una violencia basada en género, consideramos psicológica, en ocasiones física. Es cuando, digamos, algunas chicas quieren entrar a la universidad, muchas veces no les piden el carnet, yo me incluyo, a mí jamás me piden carnet, pero cuando hay chicos que quieren entrar, o sea, de hecho, las pocas veces que he evidenciado que me he puesto a ver, a todos los chicos les piden carnet, a menos que sean como ya muy conocidos o no sé, pero a todos los chicos les piden carnet pues por ser hombre, entonces como que desconfían un poco más, entonces vemos ahí como una violencia también. Ok. ¿Y réplica? Intervención, pregunta, sugerencia, que es réplica. No, como decir que tú lo dijiste, pero pues es importante como para mí dejarlo muy claro, y es que pues cuando hablamos de violencias basadas en género sucede mucho esto que acaba de pasar, ¿no? Como, y no por juzgar para nada, sino pues como para una reflexión para todos y todas. Y es que, claro, cuando entramos a hablar de las violencias, sobre todo en la tipificación, nos enredamos un tal porque pues suceden como estos enredos. Entonces hablamos de violencia patrimonial y pensamos que la discusión del espacio público es entonces una violencia patrimonial por el hecho de ser una discusión del espacio público en una universidad pública, pero aquí en realidad estamos hablando de las violencias basadas en género que en su tipificación pues hablan de la violencia patrimonial o económica, ¿no? Que es diferente, ¿sí? Claro que hay una discusión respecto al espacio público, a las chazas y esta disputa sobre lo que es público, lo que no, y cómo lo habitamos todos y todas, pero pues eso per se no es una violencia patrimonial o económica basada en género, ¿no? Listo, muchas gracias. Equipo verde, ¿qué horas son ya? ¿La 1 en punto? No, entonces rápidamente, más que la exposición, de pronto, aparte de lo que se identificó acá, ¿qué otro escenario muy puntual creen que es importante poner sobre la mesa en el análisis de violencias basadas en género? Entonces, así como para poder cerrar y ya nos vamos. Como de algunas, como de que también las funcionarias digamos de seguridad, pues también han vivido como una violencia también por parte de los... No, mi amor. ¿De los qué? ¿De quién? De los supervisores. De los supervisores, como también en un tema de acoso, hostigamiento, también separación del género. También lo veíamos desde una violencia psicológica, como agregando lo que se podría a veces, lo que es la enfermería. La enfermería a veces también no es como muy consciente a las identidades de género, sino también es como muy segregado también en los espacios de atención. ¿Cuál más? La violencia sexual, de cuando los niños nos borbosean, los funcionarios. Digamos, también hablamos como de la violencia sexual desde la parte de los funcionarios, como de también el acoso que se llega a dar a veces entrando, saliendo de la universidad desde muy temprano o muy tarde, que a veces se da más que todo, pues se da en muchos espacios, pero también por los funcionarios también se denota un montón. Nosotras identificamos como violencia psicológica, así como de lo que creemos así súper importante, todo es importante, pero bueno. Violencia psicológica, ya lo dijeron, el control territorial, por ejemplo, en las canchas del B, canchas del A, eso nos parece como muy complejo, sí. En los baños sucede mucho o encontramos que en varios de los baños, como cuando los baños que siempre permanecen llenos son los de las mujeres, no los de los hombres, algunas tomamos la decisión de usar el baño de los hombres y eso pues termina en repercusiones como un poco violentas de parte de algunos compañeros y pasa también con los compas que pues son como no binarios o bueno, tienen una identidad de género, disidencias de género. Gracias. En espacios de clase pues también sucede, ejercida por profes, por compañeros y aquí pues encontramos también como el llamado mansplaining, no sé cómo se dice. Lo de los supervisores, la enfermería y
Y algo súper importante es que identificamos entre nosotras, igual decir que era un grupo como solo de mujeres, creo que eso nos ayuda un poco como a soltarnos en ese punto. Y de violencia sexual encontramos como en los baños del C, como los casos de los que supimos como en algún momento, baños del C y en la Camilo, como en las chazas. Encontramos violencia sexual en el Pecado, ejercida por estudiantes, en las entradas, ejercidas por trabajadores, en el P, ejercidas por funcionarios, en el A, ejercidas por profesores, y en el pasillo del C también por estudiantes. Muchas gracias, equipo, por complementar esa reflexión y ese análisis de las diferentes violencias que vemos en el contexto universitario. Creo que falta un grupo más, pero no sé si tengan un aporte adicional a lo que ya se expuso acá, si se identifican similares. Yo iba a ser quien iba a hablar y pues quería decir que no tengo la potestad para decir nada frente a las violencias basadas en género, porque pues igualmente nunca las he vivido y las compañeras no han habitado la universidad como mucho tiempo. Ok. Desde ya. Como que hay otras lecturas ahí, sí. Tienen otras lecturas del espacio. Sin embargo, yo sí quería agregar que los lugares alrededor de la universidad son bastante violentos, ahora más que están en obra, creo que son... Como que hay un escenario de riesgo externo, pero muy cercano al entorno universitario. Eso es importante. Y la gente externa que entra a la universidad a tomar los viernes. Como que también pueden ser un factor ahí de riesgo para ciertas violencias. Creo que la mayoría de veces que se han dado espacios de violencias y tal, tienen que ver algunas personas que no son. Sobre todo con el personal externo, como que aportas esa reflexión adicional a la que ya hay. Ok, muchas gracias por estas intervenciones, nos ayuda también a ir contemplando más cómo se evidencian en el entorno universitario. Agradecerles un montón su participación, no se vayan sin diligenciar el listado de asistencia, que ya está rotando, por favor, para que cuente su asistencia. Y nada, ya tienen la página donde podrán informar un poco más e ir desnaturalizando las violencias, ¿listo?